En una época donde los cuentos infantiles solían incluir hadas bondadosas, castillos luminosos y niños ejemplares capaces de enternecer a cualquiera, apareció una novela que hizo exactamente lo contrario. Una historia que no comenzaba con inocencia, sino con enfermedad, muerte y abandono. Una historia cuya protagonista no era amable, ni dulce, ni carismática. Era una niña desagradable, cruel, enfermiza y profundamente sola. Y quizá precisamente por eso sigue resultando tan humana más de un siglo después. Bienvenidos a Que Resumimos Libros. Hoy hablaremos del Jardín Secreto. La inolvidable novela de Frances Hodgson Burnett, publicada en 1911, y quédate hasta el final, porque verás que detrás de esta aparente historia sobre flores y jardines se esconde una reflexión dura sobre el dolor emocional, el aislamiento y la posibilidad de volver a la vida incluso después de años de oscuridad. Lo primero que sorprende al leer El Jardín Secreto siendo adulto es lo extraño y duro que resulta su inicio. La novela abre en la India colonial británica en un ambiente sofocante, enfermo y decadente. Allí conocemos a Mary Lennox, una niña de 9 años criada en una mansión donde nadie la quiere realmente. Su madre, obsesionada con la vida social y con mantener su posición dentro de la élite británica, prácticamente olvidó que tenía una hija desde el momento en que nació. Su padre, absorbido por la administración colonial, permanece emocionalmente ausente. Mary crece rodeada de sirvientes indios aterrorizados de contrariarla, acostumbrados a obedecerla por miedo a las consecuencias. Nadie le pone límites. Nadie le ofrece afecto. Nadie le enseña empatía. Y el resultado es devastador. Mary se convierte en una niña caprichosa, autoritaria y profundamente desagradable. Y aquí aparece uno de los aspectos más fascinantes de la novela. Burnett no intenta embellecer a su protagonista, no suaviza sus defectos para hacerla simpática. Mary golpea a sus sirvientes, desprecia a quienes la rodean y cree sinceramente que el mundo existe para servirla. Pero cuanto más avanzamos en la historia, más evidente se vuelve que su crueldad no nace de una maldad innata, sino de un abandono emocional absoluto. Mary es el producto de un entorno enfermo, una semilla plantada en tierra estéril. De pronto, todo ese mundo artificial colapsa. Un brote de cólera arrasa el complejo colonial donde vive la familia Lennox. En cuestión de horas mueren decenas de personas. Sus padres fallecen, los criados huyen aterrorizados, la casa queda vacía. Y la imagen que Burnett construye entonces sigue siendo estremecedora incluso hoy. Mary vagando sola por habitaciones silenciosas, rodeada de cadáveres y abandono, acompañada únicamente por una pequeña serpiente que se desliza entre los rincones del bungalow. Es un inicio duro para una novela infantil y precisamente por eso resulta inolvidable. Cuando descubren que la niña ha sobrevivido, deciden enviarla de regreso a Inglaterra para vivir con su tío, Archibald Craven, un hombre al que jamás ha visto. Ese viaje marca el verdadero inicio de la transformación narrativa y simbólica de la obra. Mary abandona la India colonial y llega a Yorkshire, una región fría, agreste y ventosa, completamente distinta al calor sofocante del lugar donde creció. Y ese cambio geográfico también representa un cambio interior. La mansión Misselthwaite Manor aparece como uno de los grandes escenarios góticos de la literatura infantil. Es enorme, antigua y silenciosa. Tiene cientos de habitaciones, largos pasillos oscuros y alas enteras cerradas con llave. El viento del páramo golpea constantemente las paredes. Todo transmite sensación de abandono emocional. Y cuanto más conocemos la historia del lugar, más evidente resulta que la propia casa funciona como una extensión psicológica de Archibald Craven. Archibald perdió a su esposa 10 años atrás en un accidente ocurrido dentro de un jardín privado que ambos amaban profundamente. Desde entonces vive consumido por la culpa y el dolor. Ha cerrado habitaciones. Ha clausurado recuerdos. Ha convertido su hogar en una especie de mausoleo emocional donde nadie habla de lo ocurrido. Misselthwaite Manor no es simplemente una mansión. Es la representación física de una mente atrapada en el duelo. Y el choque cultural que experimenta Mary al llegar ahí es brutal. Acostumbrada a que los sirvientes hagan absolutamente todo por ella, se encuentra de repente con Marta, una joven criada de Yorkshire que la trata con una franqueza completamente desconocida para la niña. Marta no le teme, no la adula.
No corre a obedecer cada capricho, incluso se niega a vestirla. Le dice que puede hacerlo sola, y ese detalle aparentemente pequeño representa uno de los primeros pasos reales hacia la transformación de Mary. Burnett contrapone dos mundos completamente distintos. Por un lado, la pasividad enfermiza del sistema colonial donde Mary creció rodeada de servidumbre absoluta. Por otro, la ética práctica y directa de las clases trabajadoras inglesas. Martha obliga a Mary a participar en su propia existencia, a vestirse sola, a caminar, a salir al exterior y sin darse cuenta empieza a devolverle una humanidad que nunca llegó a desarrollar correctamente. Poco a poco, Mary comienza a explorar la mansión, recorre pasillos silenciosos, observa habitaciones cerradas y escucha historias sobre el pasado del lugar. Y entonces aparece uno de los elementos más inquietantes de la novela: el llanto. Durante las noches de tormenta, Mary escucha el sonido lejano de un niño llorando en alguna parte de la casa. Cuando pregunta por ello, los adultos niegan todo y le prohíben investigar. Esa mezcla de misterio y prohibición empuja a Mary hacia el exterior, hacia los jardines y el páramo. Y es aquí donde la novela empieza a transformarse lentamente en otra cosa, porque la naturaleza del jardín secreto no funciona únicamente como escenario decorativo, es una fuerza activa de regeneración psicológica y física. Mary, que siempre fue una niña débil y enfermiza, comienza a cambiar simplemente al pasar tiempo fuera. El aire frío le abre el apetito, el ejercicio fortalece su cuerpo, el contacto con la tierra modifica su estado de ánimo. Lo que Burnett plantea aquí resulta especialmente interesante porque coincide con muchas ideas médicas de la época victoriana sobre el poder curativo del aire libre, la actividad física y la vida rural frente a la decadencia urbana e industrial. Durante sus paseos conoce a Ben, un viejo jardinero malhumorado que, pese a su apariencia áspera, se convierte en una de las primeras relaciones auténticas de Mary. Y junto a él aparece el petirrojo, quizá el símbolo más importante de toda la novela. El pájaro actúa casi como un guía espiritual, es el primer ser vivo por el que Mary siente curiosidad y afecto genuino. Por primera vez en su vida desarrolla empatía hacia algo que no sea ella misma. Siguiendo al petirrojo descubre una llave enterrada y poco después encuentra una puerta oculta tras la hiedra. Así entra finalmente en el jardín secreto. El lugar lleva 10 años cerrado, exactamente desde la muerte de la esposa de Archibald. Nadie ha vuelto a entrar desde entonces. Y la imagen que Burnett construye al abrirse esa puerta es profundamente simbólica. Un jardín aparentemente muerto, cubierto de maleza, ramas secas y abandono, pero donde todavía sobreviven pequeños brotes verdes bajo la tierra. Mary reacciona de forma instintiva, empieza a arrancar malas hierbas, remover tierra y liberar plantas asfixiadas. Sin darse cuenta, está haciendo exactamente lo mismo consigo misma. El jardín se convierte en el espejo de su propio estado emocional. Ambos han pasado años encerrados, olvidados y sin recibir cuidado alguno, y ambos empiezan lentamente a despertar. En ese momento entra en escena Deacon, el hermano menor de Martha. Deacon es uno de los personajes más luminosos y simbólicos de toda la novela. Vive conectado con la naturaleza de una forma casi mística. Los animales lo siguen con absoluta confianza. Zorros, cuervos y ardillas se acercan a él como si reconocieran algo puro en su presencia. No posee educación sofisticada ni modales aristócratas, pero tiene una sabiduría emocional y natural infinitamente superior a la de muchos adultos del libro. Deacon representa exactamente lo contrario al entorno en que Mary fue criada. Frente al dominio colonial y la jerarquía rígida, él encarna cooperación, sencillez y armonía con el mundo natural, y gracias a esa amistad, Mary empieza por fin a experimentar algo parecido a la felicidad. Resulta interesante observar cómo Burnett transforma el trabajo físico en un acto de sanación emocional. Mary cava, planta, corre y se ensucia las manos, y mientras el jardín revive, también revive ella. Su rostro cambia, su carácter se suaviza, aprende a preocuparse por otros, aprende incluso a reír. La niña que al principio odiaba al mundo entero empieza lentamente a formar vínculos reales. Sin embargo, dentro de la mansión sigue existiendo otro núcleo de oscuridad. El niño que llora por las noches.
Finalmente, Mary decide desobedecer las órdenes de los adultos y seguir el sonido. Así descubre a Colin Craven, hijo de Archibald y heredero de Misselthwaite Manor. Colin vive encerrado en una habitación oculta, convencido de que morirá joven. Cree haber heredado la deformidad física de su padre y vive aterrorizado por la posibilidad de desarrollar una joroba. Los médicos lo han convertido prácticamente en un inválido emocional. Todo el mundo a su alrededor camina con miedo de disgustarlo. Nadie se atreve a contrariarlo. Y aquí la novela introduce uno de los aspectos psicológicos más interesantes. Colin es, en muchos sentidos, un reflejo masculino de Mary. Ambos son niños tiránicos, egoístas y emocionalmente deformados por el aislamiento. Ambos han crecido rodeados de adultos incapaces de ofrecerles amor sano o límites reales. La diferencia es que Mary ya comenzó su proceso de transformación gracias al contacto con el mundo exterior. Cuando Colin tiene una de sus habituales rabietas histéricas, Mary finalmente explota y lo enfrenta con brutal honestidad y le grita. Lo contradice, lo acusa de ser egoísta y ridículo. Y aunque hoy esa escena podría parecer dura, dentro de la lógica de la novela funciona como una auténtica terapia de choque. Por primera vez alguien trata a Colin como a una persona normal y no como a una criatura frágil condenada a morir. Burnett critica de manera clara ciertos enfoques médicos victorianos que encerraban a los niños enfermos en habitaciones oscuras, aislándolos del mundo y alimentando constantemente sus miedos. Colin ha sido educado para sentirse enfermo. Toda su identidad gira alrededor de la fragilidad. Mary rompe violentamente esa narrativa. Poco después decide mostrarle el jardín secreto. La escena posee una enorme fuerza simbólica. Colin abandona por primera vez el encierro de su habitación y entra en un espacio lleno de vida, colores y aire fresco. Es casi un renacimiento y algo cambia de inmediato dentro de él. Empieza a desear vivir. Colin mejora físicamente porque primero mejora emocionalmente, recupera así el apetito, se entusiasma, ríe, quiere caminar, quiere jugar, quiere formar parte del mundo y cuanto más se fortalece psicológicamente, más responde su cuerpo. La novela utiliza constantemente la palabra magia, pero no se refiere a hechizos literales. La magia en el jardín secreto es la fuerza vital, la capacidad humana de renacer emocionalmente cuando encuentra afecto, propósito y conexión con la vida. Burnett estaba influenciada por corrientes filosóficas relacionadas con el pensamiento positivo y la relación entre mente y cuerpo, y eso atraviesa toda su novela. Por supuesto, vista desde hoy, algunas ideas médicas del libro pueden parecer simplistas. Colin no se cura milagrosamente solo por pensar en positivo, pero la novela nunca afirma exactamente eso. Lo que plantea es que el miedo, el aislamiento y la obsesión con la enfermedad pueden destruir a una persona tanto como una dolencia física, y en ese sentido sigue siendo extraordinariamente actual. Mientras tanto, el jardín continúa floreciendo. Los niños trabajan allí en secreto, ocultando los avances a los adultos. Y ese secreto compartido fortalece el vínculo entre ellos. Por primera vez, Mary tiene amigos. Por primera vez, Colin experimenta libertad. El jardín se convierte en un espacio fuera del tiempo, lejos de las jerarquías sociales, las expectativas familiares y el peso del pasado. También resulta fundamental el personaje de Susan, madre de Deacon y Martha. Aunque aparece menos que otros personajes, representa una especie de sabiduría maternal y profundamente terrenal. Frente a las clases altas encerradas en sus mansiones y obsesionadas con la enfermedad, Susan encarna la estabilidad emocional, el sentido común y el afecto genuino. Es ella quien comprende realmente lo que los niños necesitan. Paralelamente, Archibald viaja por Europa intentando escapar de su dolor, pero incluso lejos de Inglaterra sigue atormentado por el recuerdo de su esposa. Burnett describe bien cómo el duelo prolongado puede convertir a alguien en un fantasma de sí mismo. Archibald no vive realmente. Solo existe. Pero entonces ocurre algo importante. Empieza a sentir una extraña necesidad de regresar a casa. Sueña con su esposa llamándolo desde el jardín. Y aunque la novela deja espacio para interpretaciones espirituales,
Lo importante no es en sí el sueño, si es sobrenatural o no, sino lo que representa emocionalmente. La posibilidad de volver a enfrentarse al pasado. Cuando finalmente regresa a Misselthwaite Manor y entra en el jardín secreto, presencia una escena imposible. Colin corre hacia él completamente sano, lleno de energía y vida. Es uno de los finales más reconfortantes de la literatura clásica, porque no se limita a resolver una trama, sino que muestra una restauración emocional colectiva. No solo sanan los niños, también sana el adulto roto que llevaba años encerrado en su propio sufrimiento. Y quizá ahí reside la verdadera grandeza del jardín secreto. La novela habla constantemente de jardines, flores y naturaleza, pero en el fondo trata sobre personas emocionalmente marchitas que aprenden lentamente a volver a vivir. Mary no necesitaba castigos. Necesitaba amor y propósito. Colin no necesitaba compasión enfermiza. Necesitaba esperanza. Archibald no necesitaba seguir huyendo de sus recuerdos. Necesitaba enfrentarlos. Al leer esta novela, desde una perspectiva moderna, también aparecen elementos incómodos que vale la pena reconocer. La representación de la India y de los personajes colonizados refleja claramente muchos prejuicios imperialistas propios de la época. Burnett escribió desde su mentalidad británica de principios del siglo XX, y eso atraviesa todo su texto. Sin embargo, precisamente por esa complejidad, la novela sigue generando análisis y debates académicos más de 100 años después. No es una obra simple ni ingenua. Bajo su apariencia de cuento infantil existen capas muy profundas sobre clase social, colonialismo, medicina, duelo y salud emocional. También resulta fascinante observar cuánto influyó la propia vida de Frances Hodgson Burnett en la creación de su libro. La autora conoció la pobreza, el dolor y la pérdida. Tras la muerte de su hijo mayor cayó en una tristeza devastadora y años después encontró consuelo restaurando un jardín abandonado en una finca inglesa. Esa experiencia personal atraviesa toda la novela. Burnett no escribe únicamente sobre flores, escribe sobre la necesidad humana de reconstruirse después del sufrimiento. Otro debate maravilloso es cómo la naturaleza nunca parece idealizada de forma ingenua. El páramo de Yorkshire puede ser frío, salvaje e intimidante. El jardín estuvo años cubierto de maleza. Las plantas necesitan esfuerzo constante para sobrevivir, y justamente ahí está el mensaje. Vivir requiere cuidado. Tanto un jardín como una persona pueden marchitarse si se abandonan demasiado tiempo. Incluso los pequeños detalles simbólicos están cuidadosamente construidos. La llave enterrada representa el acceso a emociones bloqueadas. La puerta oculta simboliza el duelo reprimido. El petirrojo funciona como guía hacia la vida. El aire fresco y la luz solar aparecen constantemente asociados a la verdad emocional, y la jardinería se convierte en una metáfora perfecta del crecimiento interior. Remover tierra, cortar lo muerto, dar espacio a lo nuevo y aprender a esperar pacientemente el florecimiento. Hay además una razón por la que tantas generaciones siguen conectando con esta historia. Todos, en algún momento, hemos sentido algo parecido al encierro emocional de sus personajes, la sensación de vivir desconectados del mundo, atrapados en rutinas vacías o consumidos por pensamientos oscuros. El jardín secreto habla precisamente de eso. De la posibilidad de encontrar un lugar, una actividad o un vínculo capaz de devolvernos vitalidad. Y quizá por eso la novela resulta incluso más poderosa hoy que hace un siglo. Porque vivimos hiperconectados digitalmente y sin embargo muchas personas experimentan un aislamiento emocional enorme. Pasamos horas mirando pantallas mientras descuidamos nuestro cuerpo, nuestros vínculos y nuestro contacto con el mundo real. En ese contexto, la historia de Mary, Colin y el jardín adquieren una fuerza inesperadamente contemporánea, porque al final la pregunta que deja la novela no tiene que ver solo con flores ni con mansiones antiguas. La verdadera pregunta es otra. ¿Cuál es nuestro propio jardín secreto? ¿Qué espacio, actividad o relación puede ayudarnos a salir del aislamiento emocional y devolvernos el deseo de vivir plenamente? Para algunos será la naturaleza.
Para otros, el arte, la escritura, la amistad o incluso el simple acto de reconectar con su cuerpo y su entorno. Y lo más hermoso es que Burnett nunca plantea la transformación como algo instantáneo. El jardín no florece de un día para otro. Los niños tampoco cambian mágicamente. Todo requiere tiempo, trabajo y cuidado constante, exactamente igual que la vida real. Y antes de cerrar este episodio, vale la pena mencionar una curiosidad muy significativa. Aunque El Jardín Secreto fue recibido con cariño desde su publicación, durante décadas se consideró únicamente una novela infantil más. Con el tiempo, sin embargo, comenzó a estudiarse seriamente en universidades y círculos literarios debido a la profundidad de sus símbolos y temas psicológicos. Hoy es vista como una de las obras infantiles más importantes del siglo XX y ha sido adaptada innumerables veces al cine, teatro y televisión. Y aún así, ninguna adaptación logra capturar del todo la atmósfera íntima y melancólica que tiene el libro original. Y bueno, si esta historia te removió algo por dentro, quizá valga la pena leer la obra completa y recorrerla con calma. Hay novelas que entretienen durante horas y luego desaparecen de la memoria. Y hay otras, como El Jardín Secreto, que se quedan contigo porque hablan de heridas humanas universales. Y cuéntanos en comentarios. ¿Y crees que las personas realmente pueden transformarse cuando encuentran el entorno adecuado o hay heridas que nunca terminan de sanar del todo? Suscríbete a Te Resumimos Libros para más resúmenes largos y profundos. Y recuerda que al final quizá todos llevamos dentro alguna puerta oxidada esperando volver a abrirse bajo la luz.